tenemos que dar un soporte real y un respaldo real a lo que es el manejo de la información financiera. Recordemos que el derecho tributario viene o surge en consecuencia de otra área del derecho, y el derecho tributario es una rama del derecho general. Y entonces, bajo esa consideración, existiría el derecho fiscal o el derecho tributario y cuando estuvieras realizando una actividad de forma económica, ¿no? Entonces, por ahí tendríamos un apego, una luz hacia el área del derecho mercantil. Si tú no estás en ese escenario, pues difícilmente no estarías cumpliendo con los elementos del derecho tributario, ¿no? El sujeto, el objeto y la base o la tarifa. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no existe el sujeto. Entonces, al no existir sujeto, pues te dedicarás a lo que sea, menos a ser un contribuyente, y es en donde aparece la famosa formalidad o la informabilidad. Entonces, en ese esquema, ¿qué es lo que hemos visto que realmente nuestras autoridades buscan? Pues dentro de los formales ya los tengo ubicados, ya sé quién sí paga, ya sé quién se demora. Con esos que se demoran, vamos a empezarlos a empujar un poquito para que sean más eficientes y paguen. Y con los que están haciendo de alguna manera formales en cuanto a tiempo, pues ahora vamos a buscarles la forma, porque al final de cuentas apegamos en el derecho tributario ahora sí, de que tenemos la facultad de hacer la autodeterminación del pago del impuesto, y en esa autodeterminación del pago del impuesto, pues por ahí a algunas personas en ocasiones se les ocurre decir, bueno, pues como que se me fue, y ese como que se me fue, pues no es como que se me fue, sino que fue un daño de alguna manera propuesto en la facultad y en la oportunidad que tienes como contribuyente de autodeterminarte, pero con la intención de no pagar el impuesto correcto, el esquema de esos contribuyentes que yo te digo que el SAT dice, bueno, pues también vamos a esos que ya son formales y que están cumpliendo, pues vamos a ver qué tan bien están cumpliendo, ¿no? Se viene un esquema de una propuesta de esquema tributario a partir del 2021, todavía más agresivo del que hemos estado viviendo. Y conste que estábamos en consideración, por así decirlo, en el supuesto de que pues, no teníamos la facultad ni la oportunidad de ejecutar un plan de negocios correcto y adecuado, porque, insisto, solamente 2 meses de este ejercicio 2020, la mayoría de las empresas tuvieron la facultad y la oportunidad real de poder establecer y cumplir o buscar los objetivos que se habían desarrollado como proyecto para este ejercicio 2020. De marzo a la fecha, pues bueno, prácticamente de marzo a lo que fue septiembre, estuvo completamente cerrado, ¿no? Teníamos por ahí las famosas actividades esenciales, pues que a final de cuentas, si tú lo buscas en un marco jurídico, pues actividades son todas, porque todos tenemos que comer, todos tenemos el derecho y todo eso. Entonces tendría que ser, pero bajo una connotación completamente ajena al tema del marco jurídico, en donde entrábamos ahora al esquema del escenario de la salud. Entonces es que se vino a dar ese planteamiento, ¿no? No, bueno, pues sí es esencial, y sí tienes que comer, y tienes trabajo, y sí tienes obligación. Y pues veíamos que realmente la única autoridad o la única entidad que de alguna manera vino a hacer alguna propuesta formal y real en beneficio del empresario mexicano, pues había sido Infonavit, y que lo que hacía era nada más que se hubiera diferimiento de plazos con la intención y con la facultad de que las actualizaciones tuvieran una tasa preferencial, que no fuera tal cual como cotidianamente, y que no te estuvieran buscando, porque además el contribuyente, pues si tenía la puerta cerrada y te iban a buscar, pues tenía el buzón tributario, pero ni con buzón tributario, dice, bueno, ¿con qué ya me notificas y con qué te pago, no? Entonces, ese realmente fue el único escenario de oportunidad que se pudo ver en México hasta la fecha por parte de una entidad gubernamental. Lo que es el SAT y lo que es el Seguro Social, para ellos somos mortales. No, Para no, ellos, hasta muertos hay que pagar el impuesto. Y hay que lo que pagar. es el INPE, el SAT, en efecto, andan muy acelerados. El Infonavit anda más tranquilón, e incluso sé de contribuyentes que están atrasados casi desde por allá de marzo, abril, y no les han requerido, ¿eh? Pero, pero bueno, en algún momento también van a tener que levantar la garra y encajar el colmillo porque pues requieren recursos al fin de cuentas, ¿no? Tristemente. Oye, Mauricio, ¿vas a utilizar algún material?
Sí, estoy aquí queriendo. Ahí está, mira, ya Ya lo ya lo tengo. vemos. Ya lo Ahí vemos. está. En la barra inferior, que dice panel de Sí, control, ahí están los botones atrás y adelante, ¿no? ¿Sí? sí, Ok, sí, sí, ok. sí. Ya lo tengo por Ok. aquí. No, Entonces, ya bien para que te vayas decía ahorita Miguel, encaminando y también nos decía por y te aquí. suelte los micros. Todo tuyo. Gracias, Miguel. Adelante, sí. Gracias. Muy bien nos acaba de compartir aquí, Miguel, pues por ahí un esquema real de que vemos que nada más el Infonavit le está dando de alguna pauta, alguna consideración al empresario en no corretearlo, ¿no? Y bien nos dice por aquí también Jackie, pues es que no hubo crisis para ellos, no, al contrario, para ellos estuvieron más activos en el tema de la recaudación. Recién se abrió el esquema de la situación de que se quitaban ya ahora sí se reabrían los plazos para el tema del seguro social. No se tardaron más de 2 semanas, por lo menos acá en Querétaro, no se tardaron más de 2 semanas que pudieran empezar su trabajo de notificaciones los trabajadores o los notificadores de ahí del Seguro Social, y pues era llegar a cobrar pues el esquema de las, ¿cómo le llaman? Diferencias o de los pagos no realizados, y pues ya saben, ¿no? Es más agresivo en ese esquema porque van con la consigna de que si no haces el pago, pues de inmediato te viene el congelamiento de las cuentas bancarias. Entonces, pues el contribuyente pues dice, mira, es lo que tengo, era para mi nómina, pero pues da para que no me cierres, lo pago. Se ha complicado mucho el esquema, y así como lo vivimos en Querétaro, yo me he enterado de algunos eventos en otras partes de nuestro país que realmente también ha sido de la misma forma, muy complicado, muy crítico en el esquema de cómo pues tratar de salvaguardar el tema del desarrollo de negocios. También por ahí teníamos, ¿no? Y se quejaba la autoridad, decía, es que ya no corran a la gente. Les decía el patrón, no es que no lo quiera correr, es que no tengo cómo seguirlo manteniendo, cómo seguir operando. Y se aprovecharon, o se dieron muchos esquemas, ¿no? De que, pues, a final de cuentas, inclusive hasta las juntas de conciliación estaban cerradas, y que sí se estaban dando algunos planteamientos o algunos seguimientos para poder mediar entre patrón y trabajador. Pues también el patrón en algún momento dijo, pues, te sí, que me notifiquen y demás, pero de aquí a que me toca fecha, pues ya le gané otros 3, 4 meses, ¿no? Entonces, realmente ha sido muy, muy complicado. A final de cuentas, pues no tenemos de otra que seguir trabajando y de que seguir buscando la oportunidad de que poco a poco se mejoren. Obviamente, y eso sí nos quedó bien claro, ¿no? Y nos lo dejaron bien, bien dicho. Aquí, si tiene que tronar la empresa, que truene la empresa. Ese fue el mensaje que se nos dio, sin importar que al tronar esa empresa, pues tronaban muchas fuentes de trabajo. Y entonces, precisamente lo que estábamos platicando al principio de esta charla con Miguel era pues que replanteáramos el esquema de lo que tenemos que trabajar en el área de la contabilidad. Pues a final de cuentas entendemos que la contabilidad pues, es la práctica y es la técnica que nos establece la oportunidad de procesar la información en razón de algunos criterios que se nos establecen ahora de manera internacional a través de las NIFs, y que esas NIFs tienen a su vez la obligatoriedad de que le des un esquema y una aplicación en razón de lo que te establece el marco tributario, en este caso México, ¿no? Y pues es ahí donde viene el primer criterio a considerar. Pues obviamente cuando nosotros abrimos nuestro negocio, pues decimos voy a empezar a vender o a comercializar o a ofrecer el servicio A, B, C y D. Ok, pero conforme vas desarrollando, conforme vas creciendo, resulta que los mismos clientes te van dando la pauta, ¿no? Oye, y dentro de tu oferta de trabajo, de tu oferta de servicios o de productos, no tienes este otro producto, no tienes, y poco a poco empiezas a ampliar ese esquema. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues consideremos que si estamos trabajando a través de lo que es una persona moral, pues tendríamos que tener un objeto social realmente que incluya las posibilidades a futuro. Aquí sí es necesario que nos asesoremos siempre de un buen notario, de un buen abogado, en el esquema de que nos pueda participar
las expectativas a dónde nos puede llegar a desarrollar un área de negocios en particular, que en conjunto o en combinación con una persona del área de negocios te pudiera llegar a dejar también claro cuáles pudieran llegar a ser tus incrementos, tus obligaciones, tus costos financieros, porque al final de cuentas el pago del impuesto es una repercusión financiera, y que con ese criterio tú tengas establecido una idea de negocio a largo plazo. En ocasiones, y lo hemos visto, que grandes consorcios del día de hoy, pues empezaron pues porque vendían un producto en particular, ¿no? A lo mejor alguno eran jarabes, el más conocido, ¿no? Y que ese jarabe a la larga se convirtió en el refresco de mayor venta a nivel mundial. Y él en su momento cuando lo creó, pensó que fuera a llegar su mercado a ese esquema, ¿no? Pero conforme fue desarrollando, fue creciendo, pues empezaron a surgir nuevas oportunidades y nuevas necesidades del control administrativo, del control de la empresa, del control de negocio, y es en donde le damos ahora pauta u oportunidad al tema de la famosa desarrollo corporativo, ¿no? Al gobierno corporativo, empezar a generar y a crear las áreas esenciales para que no nos gane el negocio y nosotros tengamos a bien ahora sí la oportunidad de llevarlo de la mano a donde nosotros queremos que nos lleve. Es como cuando aprendes a montar, ¿no? Un caballo. Entonces, pues en principio tú eres el que lo guía, pero si tú no manejas el control, el temple, el carácter, el animal te puede llevar por cualquier otro lugar, por cualquier otro rumbo. Entonces es ahí en donde tú como empresario tienes que tener bien claro ese objetivo, ese rumbo a donde tienes que llegar. Tienes que establecerte los plazos, los periodos, los elementos. No nada más es el recurso económico, sino también el recurso humano, que es el día de hoy es primordial y lo estamos viviendo, señores y señoras. Tenemos la necesidad de seguir trabajando y lo hacemos a través de estos mecanismos, ¿no? De estas formas, de estas plataformas en las cuales pues sabíamos y entendíamos y hasta nos remonta a la época de niños cuando veías a los supersónicos, ¿no? Pero el día de hoy dices, es que es la realidad. El día de hoy vemos que inclusive como moraleja o como consecuencia de todo lo que se está viviendo y de estar utilizando todo este tipo de herramientas y de esta tecnología, inclusive hasta nos abre un poquito los ojos como empresarios y decimos, oye, ¿y sí será necesario mantener mis oficinas tal cual las tenía? Ya vemos que el día de hoy tenemos en la oficina 2 personas, 3 personas, y el resto está en sus casas trabajando. Obviamente que ahorita viene un esquema en tema laboral que también poco a poco nos lo van a ir compartiendo las autoridades, van a decir, bueno, como no sabemos para cuándo termine el famoso home office, entonces, pues ahora el trabajador invierte para seguir trabajando pues, en el internet, en el equipo y etcétera. Pues poco a poco vamos a ir buscando la manera de que obviamente el patrón sea quien lo tenga que aportar. Así es como desafortunadamente se nos ha ido dando el esquema y el desarrollo la cronología del desarrollo de negocios en México. El esquema que vivimos el día de hoy del famoso home office, esto ya venía trabajándose y viviéndose en Canadá, en Europa y en Estados Unidos hace muchos años, hace 10, 15 años. Y nos lo platicaban y lo veíamos y decíamos como que qué sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados acá en México al esquema de poder hacer la interacción personal. Entonces, eso nos ha ido dando ahí la necesidad a replantear los esquemas y las necesidades reales de inversión de un negocio. Con esto, ¿qué buscamos o qué pretendemos? Pues precisamente que establezcamos que toda la información que se procesa y que toda tiene que ser siempre en términos cuantitativos en materia económica, pues que esos tengan a su vez la intención y la finalidad de que lleguen a un esquema de ser interpretados, de manifestar algo. ¿Y eso dónde lo encontramos? Bueno, pues lo encontramos en los famosos estados financieros, ¿no? Y que esos estados financieros de la misma forma tendrían que llevar un sustento, una metodología, una mecánica, una obligatoriedad en cómo se formulan, cómo se presentan y cómo se manifiestan. ¿Por qué? Porque recordemos que ahí dentro de las oportunidades y de las necesidades que tiene la misma información financiera y la información contable, es que la información tenga en el transcurso del tiempo la característica de ser comparable, ¿sí? Comparable contra quién, pues contra ti mismo, ¿no? Contra tu mismo negocio en inicio, en principio, en consecuencia, para poder formular las estrategias de mercado,